Me voy con Gastón Garriga, vamos a hablar un poquito de política, vamos a ver una primera lectura sobre parte de lo que tiene que ver con el escenario político, luego de un debate, hay mucha data, ¿no? Hay mucho análisis sobre parte de lo que viene siendo efectivamente el número en el algoritmo, ¿no? Lo que viene arrojando los algoritmos por ahora del debate. Nosotros queremos ir un poco más allá y vamos a hablar un poquito sobre interpretación, que es la palabra posiblemente más importante que tenga este oficio. ¿Cómo va Gastón? Martín San Pedro te saluda desde Córdoba. Buen día, Martín. Gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, a ver, Gastón, vamos a empezar con lo primero. Primera lectura, primer análisis sobre el momento. Estamos en la mitad, efectivamente, del primer debate y el segundo debate. Un primer debate que pareció dejar con sabor a poco, ¿no? En muchos casos se esperaba un ataque mucho más fuerte respecto de lo que venía sucediendo ese propio fin de semana con Martín Insaurralde, entre otras cosas, y la verdad que la sensación es que todos la sacaron relativamente barata, salvo Patricia Bullrich, es mi lectura, es mi interpretación, que hizo un debate bastante por debajo de las expectativas o bastante por debajo del resto de los candidatos. ¿Cuál es tu lectura, Gastón? Coincido con esto, yo diría que además Patricia Bullrich, más allá de las expectativas, hizo un debate por debajo de sus obligaciones, porque un poco lo que pasó en el debate confirma lo que decían, lo que muestran las encuestas. Milei y Massa se eligen mutuamente como adversarios, como rivales, porque a los dos les sirve esa elección, porque esa elección mutua simbólica les garantiza un lugar en el balotaje. Entonces la que está obligada a pegar una arremetida final era a sacar un as de la manga, era Patricia Bullrich. No solamente no lo hizo, sino que tuvo un desempeño bastante pobre. Patricia Bullrich era la que estaba obligada, digamos. Patricia Bullrich era la que corría de atrás. Después del primer debate sigue corriendo de atrás. Y el otro dato que yo destacaría es que lo que tiene de rescatable el debate, a mí por lo general no me parecen demasiado importantes porque no suele mover la aguja del electorado, pero el dato central acá es que es una plataforma y es un formato que es igualador. Los candidatos de la oposición suelen estar muy cómodos en la televisión porque la mayoría de los canales nacionales son parte del dispositivo de poder de la oposición. Entonces suelen recibir un trato muy amigable y los candidatos oficialistas todo lo contrario. Acá se ve, en la cancha se ven los pingos, digamos. Sí. A uno pierde esa protección, ese clima amigable al que está acostumbrado y el otro no es hostigado. Y ahí se ve de qué manera está hecho cada uno. Yo diría que Milei, para ser el más inexperto, el más protegido por la televisión hasta acá, no lo hizo mal, a pesar de algunas cosas de su lenguaje no verbal. Massa lo hizo muy bien, era esperable que Massa lo hiciera bien, muy bien, porque es digamos que que tiene más cualidades, más características personales para este tipo de formato, más experimentado, y de Bullrich se esperaba mucho más de lo que mostró, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se hace en Buenos Aires sobre la participación de Juan Schiaretti? Juan Schiaretti en Córdoba, te voy a contar una particularidad, vos estás en Buenos Aires, pero en Córdoba tiene, podés imaginar que Juan Schiaretti en Córdoba tiene una imagen positiva alta, importante, es el tercer gobernador, fue 3 veces gobernador de la provincia, pero además se dio una situación post-debate en la que efectivamente Juan Schiaretti repuntó algunos de los votos que venía perdiendo. Curiosamente, se dio en estos últimos sondeos, en estas últimas horas, se vio que mucha gente de Córdoba, por el hincapié que hizo en Córdoba, por haber sido tendencia a Córdoba, etcétera, pudo repuntar parte de lo que venía siendo una caída de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba, dado que se venía polarizando la elección. ¿Cuál es la lectura que se hizo en Buenos Aires? ¿Levantó el perfil, levantó el conocimiento público, Juan? Lo que se vio fue un Schiaretti muy preocupado por conservar su capital político, que un poco confirma lo que vos me estás diciendo. Schiaretti fue a Santiago del Estero y aprovechó ese escenario nacional para hablarle básicamente a los cordobeses. Digamos, ayer decíamos, una cosa es que mi capital y mi experiencia de gestión sea la provincia, y yo muestre la provincia y explique cómo puedo con esa experiencia trasladarla a la presidencia de la nación, y otra cosa es que yo simplemente enumere mi memoria de gestión. Juan Schiaretti fue a hacer un poco eso. Yo entiendo que Juan Schiaretti está pensando en... A ver, tiene algunos frentes abiertos. No sabemos cómo va a ser la relación después del 10 de diciembre entre Schiaretti y Ayora. No sabemos qué comportamiento va a tener el bloque legislativo del peronismo cordobés, grande o chico, ¿no? Esa es una de las preocupaciones habituales. El objetivo que cuando tiene, vos dejás de ser gobernador, que no te carancheen el bloque, ¿no? Yo me imagino que Schiaretti fue a defenderse de todo eso. Sí, el objetivo que busca es, el objetivo ideal de Córdoba es meter 3 diputados, el objetivo, si no, son 2 diputados aquí en la provincia de Córdoba, que le permitan a Martín Insaurralde negociar con el próximo presidente, ya sea Javier Milei o Sergio Massa, efectivamente, en un momento donde el Parlamento va a estar complicado el año que viene. Te voy a preguntar sobre, ahora sí,
¿Qué están diciendo los números? ¿Cómo están? Si bien estamos todos descreídos, no tenemos otra que aferrarnos a los números. En parte de lo que tiene que ver con las búsquedas, esto tiene que ver con la conversación, Gastón, no tiene que ver con un análisis negativo o positivo, no son menciones ni de carácter negativo ni de carácter positivo, sino menciones. Durante el debate, el 33% de las menciones fueron para Javier Milei, el 29% para Sergio Massa, un 15% para Bregman, un 12% para Juan Schiaretti y un 10% para Patricia Bullrich, que quedó en último lugar. Esto es de lo que la gente está hablando. ¿Ves más o menos ese escenario? ¿Qué están diciendo algunos de los números? Nosotros hablamos con consultores ayer. Son muy reservados con algunos de los números porque la verdad que le han errado tan duro que tienen miedo de volver a errarle. ¿Estás estás viendo un escenario de ganar en primera vuelta por parte de Javier Milei, de balotaje, y en caso de balotaje, si efectivamente la elección ya tomó la polarización como para que sea entre Massa y Milei? Yo coincido con esto último. Yo no veo hoy que Milei pueda ganar en primera vuelta. Yo creo que además el debate no le va a sumar a Milei. El objetivo de un tipo como Milei en el debate es no restar, es decir, no pegarse tiros en los pies. Y yo diría que en este primer debate más o menos lo logró. Para lo que es Milei hemos visto un tipo con cierto control de sí mismo. Igualmente hay aspectos de su discurso y de su propuesta que son muy irritantes. Massa fue muy hábil en salar ciertas heridas, por ejemplo, en hablar de los caídos de Malvinas, en llevar el tema de la moneda al campo de la soberanía, y un par más que ahora no recuerdo. Yo entiendo que lo más probable es un balotaje entre Massa. En ese marco, te invito un poquito más a meternos más a la ciénaga, de la especulación y demás. En el caso de ese posible balotaje, ¿llega un Javier Milei con un discurso tan radicalizado, tan estridente, a conquistar el 50+1 de los votos del país? Justamente un colega publicó en página 12 de ayer una nota que habla del techo político de Milei, no del techo electoral. Es decir, el techo electoral de Milei no sabemos cuál es todavía, pero las encuestas muchas veces, además de preguntar a quién votaría usted hoy si las elecciones fueran hoy, a quién no votaría nunca, a veces preguntan algunas otras cosas. Y aproximadamente el 60, el 70% de los argentinos está a favor de que YPF sea pública, está a favor de que Aerolíneas sea pública, está a favor de la política de memoria, verdad y justicia de los últimos 40 años, de manera que lo lógico, aunque la política no siempre es lógica, lo lógico sería que eso se tradujera en un techo electoral de Milei, porque alguien que está a favor de que Aerolíneas sea pública, de que YPF sea público, no tendría mucha lógica que termine votando por Milei. Tal vez hoy desconoce cuáles son las posiciones de Milei al respecto, pero de acá a noviembre va a haber tiempo para que eso quede claro. Ahí está, es parte de lo que tiene que ver efectivamente con el análisis y la lectura o la interpretación del momento. Es cierto que viene moderándose bastante Javier Milei. También es cierto efectivamente que Patricia Bullrich parece no tener muchos elementos después de haber obtenido solo el 16%, porque muchas veces se confunde y se dice 28%. Patricia Bullrich no tuvo ni 28 ni 27, tuvo 16%, con lo cual quedó en menos de la mitad o en un poquitito más de la mitad de lo que sacó Javier Milei, con un discurso muy similar. Lo que viene haciendo, no sé si lo venís viendo, yo ayer he hablado con un especialista, y con esto cierro, un especialista en lenguaje no verbal, y dicen, bueno, una Patricia Bullrich que se viste más a lo Merkel, que está más tranquila, que hasta moderó el tono de voz, un Sergio Massa que es un candidato americano, ¿no? Un candidato institucional con la corbata celeste, y un Javier Milei que utiliza lentes o lapicera tratando también de moderarse. Es como si todos se hubieran moderado y se hubieran estabilizado en conservar parte de lo que ya obtuvieron. No sé si coincidís con eso también, Gastón. Efectivamente, fueron al debate con ese objetivo, y yo diría que eso para Milei y para Massa está bien, pero Bullrich tenía que hacer algo más, porque, digamos, si Bullrich queda fuera del balotaje, lo que queda severamente dañado, lo que cambia radicalmente es el mapa político de la Argentina de los últimos 10, 12 años. Es decir, la coalición Juntos por el Cambio, tal como la conocemos, muy probablemente deje de existir. Y vayamos a un modelo más parecido al que está en Brasil, digamos. Por eso yo creo que Sergio Massa es uno de los tipos más profesionales, más inteligentes y más observadores de la política, y está anticipándose a lo que podría ocurrir, recorriendo un poco el camino que tuvo que recorrer Lula el año pasado. Es decir, instalando que el clivaje ya no es como fue históricamente en Argentina, peronismo y antiperonismo, ¿no? Como todavía existe Patricia Bullrich cuando nos dice que su promesa de valor es terminar con el kirchnerismo, que es algo que probablemente le importe a ella, pero no es la prioridad de la mayoría de los argentinos.
como contrapartida de esto, Sergio Massa llama a hacer un gobierno de unidad, que es un poco lo que hizo Lula. Lula se juntó Bueno, y es para parte, derrotar a Bolsonaro, Gastón, perdóname, se juntó con los perdóname tipos que lo habían combatido durante todo su gobierno. Sí, sí, sí. Coincido plenamente. Es muy importante esto que marcás. Es algo de lo que está pasando en Córdoba. Es algo de lo que hizo Yarlora en Córdoba. Yarlora tiene muy buena relación con José Sergio Massa. De hecho, en 2013, Yarlora fue uno de los pocos candidatos del Frente Renovador en Córdoba, ¿no? Con lo cual tiene una relación de largo trecho. Acá en Córdoba, la candidata vicegobernadora de Martín Yarlora es radical. Y el candidato a intendente Daniel Pacerini, también de la fuerza oficial, del peronismo oficial, de esta lectura nueva a la que vos haces referencia, es el presidente, el expresidente del PRO, entre otras cosas. Es parte de lo que hizo Lula da Silva y es parte de lo que está viendo efectivamente Sergio Massa. Si uno sigue el diario La Política Online, por ejemplo, donde escribo opinión. Si seguís La Política Online, ves entre otras cosas... Soy ferviente lector de La Política. Claro, bueno... y me conformo con que me lea de vez en cuando a mí en Buenos Aires 12. Sí, bueno, ahí en La Política Online, efectivamente, uno viene siguiendo, entre otras cosas, parte de lo que viene siendo este llamado, ¿no?, en economía a una transversalidad, que en algún momento intentó, por decir, en el año 2007 Néstor Kirchner, no sé si recordás. Bueno, vos sabés que yo lo comentaba ayer en la redacción con algunos colegas. Hubo algunas cosas de Sergio Massa que me recordaron al primer Néstor Kirchner. Y no sé si por el lado de la transversalidad también, pero sobre todo, si vos te acordás, en el 2003, una de las demandas centrales de la sociedad era de transparencia, ¿no? Yo creo que Massa estaba esperando que le tiren a Insaurralde para cantar retruco. No se lo cantaron durante el debate y, digamos, yo no sé si fue armado o no, pero le vino muy bien que un notero le pregunte cuando estaba por subirse a la combi. Y eso fue lo que detonó que Insaurralde renunciara también a su candidatura como concejal. Massa interpreta esta demanda de transparencia de la sociedad y es implacable con Insaurralde. Sí. ¿No? Sí. Implacable, desactivan la bomba, sino que cantan retruco. Sí. ¿No? Le bajaron los carteles. Y en esto te agrego, hay una gran sintonía, una creciente sintonía acá en la provincia de Buenos Aires, entre Massa y Kicillof. Ahí está. Muy interesante la charla, Gastón. La verdad, muy interesante la charla. Era importante el testimonio desde allá, desde Buenos Aires, sobre parte de lo que tiene que ver con esto, que es tan interesante y tan apasionante, que es interpretar. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Que anden muy bien, que sigan bien. Ahí estamos. Gastón Garriga, del diario Página 12. Del diario Página 12.